Buenas noches. Él quiere gobernar la segunda municipalidad más rica del país y con él hablamos hoy en 8 en punto. ¿Qué tal? Buenas noches. Sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Él es Luis Rodríguez, es el candidato a alcalde por Antiguo Cuscatlán por la coalición de Convergencia Democrática, o Cambio Democrático, debo decir, y FMLN. Luis, bienvenido. Carlos, gracias por el espacio. Ok, Luis, tienes una tarea, digamos, lo que políticamente podría ser improbable, desafiar a una de las alcaldesas más exitosas de este país. 10 periodos, 30 años. Sí, bueno, yo creo que en general no hay elección fácil. Creo que cada una tiene sus características. Evidentemente esta tiene un factor, como tú bien le mencionas, que es tiempo, ¿no? Es el tiempo en el que ha estado y que ese mismo tiempo ha ido marcando también para nosotros una oportunidad en el sentido de mostrar cosas diferentes, de obviamente crear una campaña diferente con propuestas, y nosotros lo vemos como una súper oportunidad de poder lograr el objetivo y darle a la ciudad lo que se merece. Ok, ¿de dónde surge tu candidatura? Porque entiendo yo que no has sido, digamos, un militante del FMLN como entenderíamos, o un militante ordinario. No, no para nada. Nosotros, bueno, la candidatura surge por un movimiento ciudadano que comenzamos a crear una especie de plataforma base de ideas, cosas que se podían hacer dentro de Antiguo Cuscatlán. Poco a poco lo fuimos formalizando, vimos ciertos factores de oportunidad dentro de la ciudad por lo que podíamos meternos a participar en política. Aparte de tener una muy buena relación tanto con el FMLN como con CD, también la tenemos con los diversos partidos políticos, y obviamente fuimos a tocarle las puertas a todos, a presentarles la propuesta, se discutió, prácticamente todos han sido muy profesionales desde el trato inicial incluso hasta la fecha, y pues más o menos así fue como se fue formando. Se subió CD, se subió FMLN, y así es como hemos ido caminando con la propuesta. Se ha subido diversos sectores ciudadanos, gente de derecha. Es decir, este es un colectivo muy interesante con el que estamos trabajando y con el que estamos construyendo pues nuestra propuesta de ciudad. Entiendo entonces que tu coalición, la que te está apoyando, entonces, más allá de los partidos políticos, está formado también por profesionales y por empresarios de la zona. Sí, correcto. Y habemos de todo. Hay arquitectos, hay economistas, hay médicos. Es decir, tenemos un poquito de todo, un grupo muy versátil. En el camino se ha ido sumando gente de forma directa, de forma indirecta. Hoy la tecnología te permite estar en comunicación a distancia, entonces hemos ido ahí haciendo y creando un grupo muy versátil por un lado, muy proactivo por otro, y es gente que quiere que lo que llegue a dirigir ahora la ciudad sea un buen liderazgo y sobre todo una buena plataforma de ciudad. Ok, antes de que le entremos de lleno entonces a tu plataforma municipal, quisiera que habláramos un poco del proceso político en general. Es decir, por primera vez en la historia de nuestro país, las juntas receptoras de votos van a estar integradas supuestamente por ciudadanos que no deberían estar afiliados. Ahora, yo tengo un reparo con eso, pero voy a citar primero el de elsalvador.com. Salvador encontró que 2.699 personas de las elegidas, rifadas, ¿no?, aparecían en la lista de firmas para crear partidos políticos entre 2010 y 2011. Sí, bueno, creo que el Tribunal Supremo tiene un reto muy fuerte ahora que esta situación ha cambiado, no solo en el tema de enamorar a la gente para que realmente te convenza de que en cierto modo es un deber el que tenés que ir a hacer, no solo para ir a votar, sino también para meterte de forma activa dentro de la dinámica electoral. Creo que poco a poco pues la gente ha ido también como digiriendo el tema, que no es fácil
llevar un sistema de años, ¿verdad? Que tenga ciertas evoluciones, pero ya con cortes así pues se le vuelve un poquito más complicado al tribunal. Pero esperamos, todos, creo que por sanidad política del país y por lo que mejor queremos para este país, tanto para diputados como para elecciones de alcaldes y alcaldesas, así como para las presidenciales, pues esperamos que las cosas salgan bien y que le salga bien al tribunal. Ahora, en un país tan polarizado como el nuestro, ¿no cree que es un riesgo de repente de que se rife, digamos, o se sortee y al azar te llegue gente? Es decir, si hay 2.700 personas casi que participaron con su firma, ¿no correríamos el riesgo de que en algunas juntas receptoras de votos de repente tengamos 4 o 5 personas simpatizantes de un mismo partido? Y los que conocen de estos procesos electorales saben que a veces la elección no necesariamente se gana con el voto emitido, sino en la mesa, en el conteo, porque hay gente que básicamente está especializada en anular el voto del otro partido. Sí, correcto. Siempre hay factores de riesgo. Creo que prácticamente en todo lo que se haga en términos electorales siempre hay factores de riesgo. Tenés factores de riesgo en campaña, tenés factores de riesgo cuando empezás a elaborar una plataforma y el tema de la confianza es importante para que esto no salga toda la luz, sino que te dé chance como de ir construyendo. Hay factores de riesgo también en temas de la defensa del voto. No solo en lo que tú mencionabas, sino que también en que los partidos políticos pues, también hagan una buena defensa de su voto. Creo que en todo aspecto siempre lo hay y al final correrá una parte también de responsabilidad de los partidos políticos para cuidar lo que es suyo o los votos que son nuestros o incluso los mismos de la competencia, así como del tribunal también, tener los filtros suficientes, creo yo, y muy bien marcados para que lo que tú estás mencionando no suceda o suceda en lo mínimo. Bueno, la alcaldía de Antiguo Cuscatlán es una alcaldía importante, es la que tiene la municipalidad con el segundo índice más alto de desarrollo humano. Es decir, no es cualquier alcaldía, eso te pone en una plataforma distinta a los alcaldes de otras localidades. Así que te voy a hacer la siguiente pregunta y tiene que ver con el proceso político en general que nos vamos a jugar en este marzo. Hace unos minutos estuve conversando con uno de los reconocidos periodistas y columnistas que escriben en el diario de hoy y me decía, yo acabo de venir de Costa Rica y en Costa Rica no despierta el mismo entusiasmo el proceso político que ellos van a tener, van a elegir presidente, parece. Porque aquí en El Salvador siempre se maneja ese discurso de que siempre se está jugando el todo o el nada en una elección. ¿Tú compartes esa valoración que pueden hacer algunos miembros de tanto la derecha política como la izquierda política? Creo que el tema del todo o el nada, no sé, a mí me suena un poquito extremo. Creo que lo que sí se tiene que cuidar son plataformas o proyectos exitosos independientemente de quién llegue y quién se vaya. Es decir, esos sistemas o esas plataformas o esos buenos proyectos son los que sí tienen que quedar, y ahí no es como todo y nada, sino que es mucho, es decir, es mucho con lo que ganamos, es mucho lo que hay que cuidar, son muchos beneficios los que pueden traer ciertas cosas, y ahí es donde creo que el gran reto siempre en las elecciones, el gran reto para los políticos que quedan, sobre todo llegan nuevos, es mantener las cosas que están bien, por un lado. Por otro lado, inyectar también cierta cuota de innovación, cada quien tiene su estilo y eso está bien. Hay ciertas líneas que se ha conversado con la ciudadanía, que es lo que demandan, lo que necesitan, lo que anhelan, lo que sueñan. Creo que esos factores son los que se tienen que cuidar. Aún así, creo que hay una encuesta que es el barómetro barómetro de las Américas. La Universidad de Miami y Fundaungo coordinan. Exacto. Eso. Y ese tiene unos datos bien interesantes. Y por un lado está el tema de qué tan débiles están ahora los partidos políticos en temas de representatividad. Y son números, en cierto modo, que te hacen pensar, bueno, hay que traer cosas nuevas, hay que traer plataformas diferentes, quizás hay que abrirnos un poco. Lo que sea, te trae datos muy interesantes. Te trae también datos interesantes el hecho de que, como tú lo mencionabas, el entusiasmo de votar, de salir, etcétera, también está corriendo riesgo. La gente está cansada de ciertas cosas, la gente está cansada de hechos que han sucedido en la historia política aquí y prácticamente en el continente. Son temas que hay que evaluar incluso para nosotros como candidatos.
nos obliga a traer propuestas, es lo que espero que hablemos dentro de un momento, pero nos obliga también a cambiar un poco la forma en cómo presentar una campaña, en la calidad de propuestas que traigamos, en lo atrevido que sean las propuestas también que nosotros tengamos, en las nuevas metodologías que utilicemos para que los proyectos sean reales, qué tan sofisticada va a ser ahora una gestión y qué es lo que vas a ir dejando ahí en el camino, porque la historia te dice, ok, ya hay muchas cosas que no funcionaron, ya cansó a la gente, ya la gente quiere ver cosas nuevas. Es decir, se debe considerar todo eso y este tipo de indicadores para ver también los retos que tenemos nosotros como candidatos de presentar cosas diferentes, cosas que no te proyecten ahorita, ¿verdad? Que no te proyecten el ya, sino que también tengan una proyección a futuro, que puedas decir, dentro de 5 años esto va a funcionar, dentro de 10 años esto va a funcionar, y son cosas que hoy por hoy son necesarias, y quizás en ese aspecto sí te jugás el todo o el nada. Ahora, en la última encuesta que hizo la UCA, 3 instituciones aparecían entre las más, digamos, o con las que menos confianza tenían las personas. Los partidos políticos, la Asamblea Legislativa. Correcto. Y el Tribunal Supremo Electoral. Sumémosle otro dato de otra pregunta. Aproximadamente el 60% de la población no estaba entusiasmada o interesada en las elecciones de marzo. Sí. Es un reto para un político millennial como tú. Bajo joven cubero puedo decir que quizás tienes 34, 35 años. Por un poquito. Por ahí. Ajá. Bueno, pero has elegido básicamente una carrera que la gente no le tiene confianza. Eso es un gran reto. Sí. Fíjate que de hecho, bueno, yo he sido catedrático y doy charlas a veces, bueno, he dado para empresarios, para microempresarios, para políticos, incluso ministros, y siempre digo, bueno, cuando está el foro y toda la cuestión, les digo, levante la mano a quien le gusta la política. Y entonces es un silencio total, nadie levanta la mano. Levante la mano quien cree en la política y todo, y es otro silencio total. Pero les digo, el problema, muchos de los problemas en la política es que las cosas negativas se van comiendo a todo lo positivo y todo lo bueno que tiene eso. A mí me gusta, a mí me encanta la política, sobre todo porque te da la oportunidad de proponer cosas, te da la oportunidad de innovar, también tiene esa apertura de innovar. Te da la oportunidad de implementar proyectos en beneficio de la gente, y sobre todo si son diferentes y van funcionando poco a poco, te va dando esa satisfacción de seguir, de no parar, de hacer cosas distintas, de meterte en otros rubros. Creo que esa es la parte buena, y esa es la parte que al menos en lo personal y lo que compartimos con el colectivo, de hecho, es meterle fuerza a eso, es meterle fuerza al tema del diseño de proyectos, al tema de las innovaciones, al tema de ser más sofisticados en ver la forma de que estas cosas funcionen. Para nosotros esa es la parte positiva. Claro, es difícil posicionarlo, de eso estamos clarísimos. Pero nosotros confiamos en que lo que nosotros estamos llevando, en que el mensaje que estemos dando, en que los proyectos que la gente esté viendo, primero sea algo que llame la atención, sea algo que les guste, sea algo que lo vean en cierto modo funcional, pero que vaya generando debate. Una de las cosas que nos ha pasado, por ejemplo, en lo que hemos ido presentando proyectos, y que ha sido bien interesante, es que le ha generado una buena cantidad de debate. Unos dicen que bueno, estamos contigo, me gusta el proyecto, me encanta, etcétera. Otros dicen, bueno, está bien, pero ok, ¿cuánto vale? Ok, ¿cómo se va a hacer? ¿Por qué no lo probás poner en otra cosa? Mira, aquí te van unas imágenes para ver si es otro tipo de discusión. Otros te dicen, no va a funcionar, mejor quedémonos con lo que está, etcétera. Pero hablando con la gente, les digo yo, ¿saben qué es lo bueno? Lo bueno es que estamos discutiendo en base a proyectos y no estamos discutiendo en base a cuestiones vacías. Y una de las características que nuestra campaña tiene, y obviamente va a tener, y se lo vamos a cumplir a la gente, es que no vamos a parar de hablar de proyectos, y eso creo que es la base para nosotros. Ahora, si hablamos de esa nueva manera de hacer política, por lo menos en campaña, los salvadoreños, digamos, están cansados o hastiados, buena parte de ellos, de solo ver nada más vallas o mupis o eslóganes o cancioncitas, sí, o mitines donde la comunicación es unívoca.
recuerdo que en Estados Unidos una de las formas populares para que un candidato trate de conversar con la gente es el modelo de los town halls. ¿Usted va a desarrollar ese tipo de campaña, tener contacto directo con la gente, que le hagan preguntas y usted responder? Sí, de hecho, bueno, Estados Unidos también tienen unas sesiones bien versátiles ahora a distancia. Ya tienen debates a distancia. El tema del debate allá ya es parte de la cultura. Yo estuve leyendo hace un par de días el rating que tiene el debate en Estados Unidos. Si no me equivoco, el primero generó 81 millones de televidentes, sin contar las plataformas digitales. No recuerdo cuántos debates fueron en total, pero casi que te llega si sumas unos 2 más, te llega casi a un supertazón. Es decir, se ha vuelto el tema de llegar a la gente, el tema de utilizar redes, el tema de venir a los medios y traer propuestas, de tener ciertos debates a distancia, conversatorios, ya debates formales contra tus competencias, etcétera. En otros países ya es parte de su cultura social y política. Sí, por supuesto, nosotros obviamente tenemos ciertas limitantes en ese aspecto, pero estamos buscando la manera de llegar a la gente uno a uno. Ahora, Luis Rodríguez, parte de esa nueva manera de hacer política, entonces, que esperarían muchos de los jóvenes que tal vez no están tan entusiasmados, es que se generara ese debate. Ahora, yo, en mi experiencia aquí en El Salvador, a los candidatos usualmente no les gusta debatir, y si le llaman debate a algo es: tú estás en tu podio, yo en el mío, pero no intercambiamos realmente respuestas ni contraargumentos. Sí. Yo he leído varias personas influyentes o influencers en el Twitter pidiendo que debata usted con doña Milagro Navas. Sí, de hecho me han hecho varias invitaciones, incluso medios de comunicación, instituciones, nos han hecho varias invitaciones. Hemos dicho que sí, que estamos abiertos. Nosotros sí somos fieles creyentes que en las sociedades modernas tenemos que debatir. Es decir, ya es como una obligación, creo yo, dentro de esta nueva cultura política, que deberíamos nosotros de fomentar el hecho de que exista un debate. Se dice mucho de que, bueno, el que no quiere es porque quiere mantener sus números y no le conviene. Es decir, también se ven otro tipo de cosas. Yo creo que teniendo un debate sano en base a propuestas, creo que la gente logra obtener los suficientes datos como para tomar una decisión. Si no le gusta lo que yo digo en un debate, pues deciden por el otro. Si no le gusta lo que el otro decide, pues se van con uno o dicen, no, mejor no. Pero al menos estás mostrando las opciones. Y esa es la parte que la sociedad debería también de ir exigiendo poco a poco. Bueno, ok, enséñame qué tenés, discutámoslo. No importa cuántos años tenés vos en la silla o si querés entrar nuevo, lo que sea, enseñá lo que tenés y vámonos debatiendo. Quiero ver las contrapartes discutiendo y cada quien presentando sus plataformas, defendiéndolas de la mejor manera. No pasando a los niveles, ya a los niveles de carnavalescos, ¿verdad? Del debate, sino que teniendo una discusión profesional. Creo que la gente puede tener el suficiente insumo para tomar una buena decisión. Debo entender entonces que sí debatiría usted con Milagro Navas. Por supuesto, por supuesto. Como decía, vamos a irnos a la pausa. Antes de eso, déjeme contarle lo siguiente. Para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por usted. Este segmento es presentado por Banca On de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que haga sus transacciones en el lugar y en el momento que usted lo quiera hacer. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto, señor Rodríguez. Entonces, comencemos a hablar un poco acerca de la plataforma municipal que usted trae. Antiguo Cucatlán es el municipio con el segundo índice de desarrollo humano más alto. ¿Realmente qué más se puede hacer por un municipio como este? Bueno, depende de cómo veas el índice de desarrollo humano. Es decir, tiene ciertas características: el acceso a la educación, por ejemplo, el PIB, el acceso a la salud. Y obviamente hay algunos indicadores ahí que le pegan justo y muy bien a Antiguo Cuscatlán en ese aspecto. Es decir, es un municipio de clase media, tendrá sus más, sus menos, clase alta también, y obviamente hay acceso a la educación, obviamente hay acceso a la salud, y hay un montón de cosas que por el mismo hecho de ser así el municipio pues sale con números positivos.
Nosotros lo vemos un poquito más allá en ese aspecto y creemos que deberían de existir otro tipo de componentes estratégicos para que realmente logre sacar el máximo potencial que pueda tener una ciudad. Es decir, puede ser que hayan cosas que estén sucediendo, que la gente vea bien, etcétera, pero también hay muchas que no están sucediendo. Y ahí es donde nosotros nos estamos enfocando, ¿no? Y eso lo hemos reiterado, no, nuestra intención jamás ha sido, no sé, venir a hablar de quién barre mejor la calle, ni quién pone más focos, sino que cómo vamos transformando la ciudad para poderle sacar su máximo potencial. Uno de los elementos que nosotros hemos lanzado hace poco ha sido el tema de la movilidad. En general, movilidad ciudadana se refiere a una parte que es lo que le llaman movilidad dura, que es vehículos, buses, transporte público, etcétera, y la otra que es la movilidad blanda, que habla sobre la gente que va a pie, los runners, ciclistas, personas con discapacidad, madres caminando con los bebés en el coche, etcétera, etcétera. Es el que se le llama peatón en general. Se enfoca en esos dos aspectos y te dice que mucho de la calidad de vida dentro de una ciudad depende de qué tan sana sea la movilidad en general. Vayamos entonces por parte, porque sí, ahorita me acabas de recordar un viaje que hice a México, a la capital, y fui a un barrio que se llama Polanco. Lo que a mí me llamó la atención de ese lugar es no solamente la facilidad, el orden, la limpieza, sino también la seguridad. Eran 11, 12 de la noche y la gente en el parque, y a mí me admiró por ser una ciudad latinoamericana, y algo que yo, honestamente, por desconocimiento, debo decirlo con total honestidad, no lo sabía del DF. ¿Antiguo Cucatlán crees tú que tiene ese potencial? Porque la movilidad blanda de la que tú hablas, los runners, la gente en bicicleta o las madres con los cochecitos, tienen que ver con seguridad, tiene que ver con convivencia, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con orden y con limpieza. Sí, exacto. Es decir, no solo es un tema de infraestructura como tal, sino que vienen combinados múltiples factores. Quisiéramos ser como Polanco. Tiene muchas características similares. Antiguo Cuscatlán tiene hoteles, por ejemplo. Polanco es una zona de hoteles, negocios, cultura, comida, etc. Ahí no solo transitan runners ya a las 5 o 6 de la tarde y en las madrugadas, sino que también ves mucho ejecutivo yendo a pie desde el hotel a un centro de convención, desde el hotel a una reunión. Es decir, tiene unas características muy interesantes que nosotros, en cierto modo, hemos dicho, bueno, ¿por qué no podemos hacerlo? Lo que sucede es que los modelos para irlo diseñando quizás sean muy distintos. Ellos saben usar, y no solo ellos, los colombianos también, en Estados Unidos se usa también, usan mucho los mix de capitales, en el sentido de que una cosa la pone la municipalidad, otra el gobierno central, otra la pone la empresa privada, otra la pone cooperaciones, etcétera. Pero el gran gestor de todo esto, el que dirige todo esto, el que diseña las propuestas, resulta que es la municipalidad. Y ellos trabajan de esa forma. Ya son, como te mencionaba, son métodos quizás un poco más sofisticados de lo que tenemos, pero que tampoco son métodos imposibles. Digamos que yo he estado ahí algunas veces y tiene esa característica y es bastante agradable. Pega en la seguridad, exacto. Bueno, tenés internet en todos lados ahí, la iluminación es muy buena, videovigilancia, etcétera. Es decir, todo está conectado. Todo está conectado. No tiene sentido que yo te diga, bueno, vamos a hacer seguridad, pongamos más cámaras. Eso no va. O sea, tiene que ser un proyecto mucho más complejo, sí, pero obviamente mientras así son también nuestras necesidades y así son también las urgencias que tenemos no solo en el municipio, sino en el país. A problemas complejos, sí, soluciones complejas, pero sí se pueden hacer. Y en ese sentido, nosotros hemos agarrado el tema de la movilidad como uno de nuestros principales bastiones. Hace poco propusimos el proyecto de un viaducto, el cual obviamente es un diseño, es una propuesta, en la cual logremos agregar los comportamientos tanto del transporte público como el privado, y que nos permita en ese aspecto, digamos, tener un clima un poco más agradable en el tema del tráfico. Lo que estás viendo ahí, que se adelantaron un poquito, pero lo que estás viendo ahí es nuestro proyecto nuevo que se llama 10K, 10 kilómetros, que básicamente recorre Antiguo Cuscatlán desde
el redondel de la libertad de expresión, creo que es, ya llegando casi a Huizúcar, hasta el triángulo de la farmacia San Nicolás de Santa Elena. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es un proyecto de recuperación de acera. Estamos instalándole al centro, en la rambla central y a los costados, un sistema de iluminación y videovigilancia para que la gente pueda salir a correr, salir a caminar, si vas en la madrugada, si vas en la noche. Obviamente esto que va pegado también con una base digamos, política o de decisiones municipales y ordenanzas en las cuales de pronto también te permita, bueno, de 8:30 de la noche en adelante solo un carril puede correr, por ejemplo. Y se van instalando divisiones a las 3 de la mañana hasta las 6 se cierra también, es decir, que nos permita ir no solo como un proyecto de infraestructura, sino que también que vaya amarrado de políticas que le vayan dando mucha más seguridad a la gente. ¿Cuáles serían estas políticas? Porque eso es lo que me sigue llamando la atención. Es decir, porque conversamos el otro día, por ejemplo, con don Rafael Mengíbar, que es candidato del partido Gana a San Salvador, ¿no?, por la alcaldía. Y él hablaba acerca de más agentes del CAM e incluso darles atribuciones que en este momento son de exclusividad de la Policía Nacional Civil y por lo tanto se necesitaría de repente un cambio en la ley. La pregunta es, ¿cómo lo haría Luis Rodríguez si es electo alcalde en Antiguo Cuscatlán? Es decir, para asegurarle a la gente que va a estar segura para correr, para caminar, para salir en el cochecito o para disfrutar de la ciudad. Sí, yo creo que hay que verlo desde diferentes ángulos. Creo que el primero, y vuelvo a lo mismo, es un tema de infraestructura y es un tema de movilidad. Estos proyectos, como te digo, son proyectos integrales. Es decir, estos van amarrados también con sistemas de seguridad y este tipo de sistemas, tanto iluminación como videovigilancia, botones de pánico, un centro de monitoreo realmente que funcione, que cause un efecto disuasivo al delito, que logre bajarte ciertos índices o que el hecho de que recuperemos y hagamos una revitalización de todo ese espacio de Santa Elena quite el hecho de que ahí lleguen a tirar los muertos, como dice la alcaldesa, y no hacer nada. Para nosotros eso es súper importante, hacer una revitalización de todo ese espacio. Es súper importante darle a la gente un espacio donde caminar, a la hora que sea, donde poder correr, donde estar tranquilo, etc. Eso para nosotros es prioritario. Y luego tú lo vas amarrando también con otras cuestiones. Una es, obviamente, la capacidad que tenga el CAM para diferentes acciones. El CAM hoy por hoy en Antiguo lo hace bastante bien. O sea, ¿contempla usted, por ejemplo, la contratación de más agentes del CAM y de diferentes atribuciones o las mismas atribuciones y tal vez mejor coordinación con la policía, pero más agentes? No, creo que Antiguo tiene 300 agentes por ahí y Antiguo tiene 300 cuadras. Debería haber un agente por cuadra. Creo que tiene que ver con lo segundo que tú mencionabas, el rol y las actividades que desempeñen y además qué tan bien lo vas a coordinar con la policía, a sabiendas de que la policía tiene ciertas limitantes en muchos aspectos, en sus locales, en tecnología, etcétera. Y tú como ciudad, si obviamente quieres velar por la seguridad y toda la cuestión, ¿por qué no también colaborar con ellos en ese aspecto? Colaborar con la policía. Sí, nosotros ya sabemos que hay municipalidades donde los propios alcaldes son los que de repente colaboran en la reparación de los vehículos de la policía o incluso hasta les dan dinero para la gasolina. O sea, ¿usted contemplaría entonces ser un soporte financiero de la agencia local de policía en su municipalidad? Creo que la ciudad lo necesita en todo aspecto, no solo darle al CAM en cierto modo un plus, prácticamente en todo aspecto, incluso cómo ellos viven también, es decir, es darles un apoyo real al CAM de Antiguo Cuscatlán, sino que también es sumamente importante todos los valores agregados que puedas crear alrededor a través de la Policía Nacional Civil. ¿Por qué no? Es decir, estás cuidando tu ciudad, querés lo mejor para tus ciudadanos, dales lo mejor también. Diseñar un buen sistema, diseñarlo con quien tiene que ser el responsable de eso, que es la policía. Si no tienen las condiciones,
en la mayoría de lo posible, dáselos, lo hace la empresa privada, lo hacen otros organismos públicos, es decir, es colaborar en ese aspecto. Y por otro lado, crear las suficientes bases, digamos, obviamente legales y toda la cuestión, para que todas estas condiciones obviamente se puedan ejecutar. Creo que el tema de la seguridad, más allá de los agentes per se, tiene también que ver con cómo está todo el orden alrededor de la ciudad. Te doy un ejemplo. En Santa Elena, por ejemplo, el hecho de que aparecieran hubs empresariales grandes en la zona de Santa Elena, por un lado, obviamente es positivo, qué bueno y todo, pero si tú tenés un plan de ciudad en el cual decís, bueno, viene esta empresa, viene otra, viene tal, y en total tienen 2.000 empleados, creo que lo menos que puedo pensar es en crear parqueos satélite, viendo a futuro, porque obviamente va a venir más gente, pero cuando no ves a futuro, entonces tenés lo que tenemos hoy, que es un montón de carros parqueados por todos lados. ¿Qué sucede? Eso trae el delito. Porque lo que quieren es abrir vehículos. El delito de oportunidad. Exacto, y está en los datos de la policía en Antiguo Cuscatlán, están esos datos. El hurto, el robo son los índices más altos. ¿Por qué? En cierto modo es porque no hay videovigilancia, ok, solo hay 38 cámaras, de las cuales 10 creo que no funcionan, porque no hay un real sistema smart que vaya mucho más allá de poner cámaras y iluminación en todos lados. No, eso tiene que ver con cabeza, y tiene que ver con cabezas multidisciplinarias que te digan, bueno, así son las estrategias para seguridad, porque también tiene que ver con el espacio público, y son las cosas que nosotros estamos proponiendo, que es que la gente pueda salir, que es que comencemos a cambiar las condiciones en el aspecto de espacios públicos. No solo, obviamente no solo vamos con los runners y con los runners, con los ciclistas, con la gente que quiera andar a pie en esa zona, sino que también eso estamos llevando los diseños para otras zonas de nuestra ciudad. De dónde lo vamos a obtener y toda esa cuestión. Ese tipo de proyectos son proyectos que te dan incluso con fondos propios, con fondos de ahorro, de los mismos gastos que hay en la ciudad, etcétera, te da para poder hacerlo. Es decir, la alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán es tan, digamos, es tan rica que podría costear la compra de sus propios terrenos para construir estructuras de parqueo municipales, para de repente, no sé si decir limpiar las calles de todo ese montón de vehículos, pero por lo menos aliviar un poco. Lo que va más allá de si tenés la capacidad financiera o no, es si tenés la capacidad de poder gestionar múltiples actores capitales. Es decir, hay iniciativas privadas de parqueo en Antiguo Cuscatlán, hay terrenos que tú tenés también. Es decir, ¿por qué no ir combinando ambas cosas para tener un proyecto robusto? Están las mismas empresas interesadas en ordenar también a su gente y que tengan un sitio seguro donde dejar sus vehículos, que puedan irse caminando a sus oficinas, etcétera. Habemos múltiples interesados en esto. Y tenemos que sentarlos a todos. ¿Quién los va a sentar? Obviamente, un liderazgo que te diga, señores, aquí nos vamos a sentar los 3, los 4, los que seamos. Este es el proyecto que yo te traigo. Y esta es la solución a esto. Ok, puedes cambiarle aquí, puedes cambiar acá, este va a ser el terreno, esto va a ser lo otro, podemos bajar precios acá. O sea, ahí comenzás ya el proceso de diseño. Pero tú como líder de la ciudad, como el gran gerente, como el gran gestor, como el estratega, etcétera, tú tenés que llevar esas propuestas. Eso es lo ideal. Porque en teoría entendés los problemas, porque en teoría entendés las dinámicas que suceden ahí, deberías de entender la evolución a futuro que vaya teniendo, etcétera. Es decir, eso es lo que deberías de tener, eso es lo smart. Y luego, claro, vas pegando tecnología si es necesaria, cámaras de videovigilancia o más iluminación, lo que sea. Pero esas son las formas ahora de hacer las cosas. Claro, cuando tú has tenido una gestión muy lenta en ese aspecto, por supuesto que te van a decir no se puede, por supuesto que te van a decir eso es absurdo. Usted quiere ser presidente o ministro de Obras Públicas. La ley del mínimo esfuerzo es lo que reina ahí, la ley del mínimo esfuerzo. No lo hagamos porque no te atribuye a tus competencias, no lo hagas porque simplemente no se puede, es una idea astral, estás soñando, no lo hagas porque... No, lo que pasa es que tú no entendés que hay formas
ahora ya hay formas de poder sentar diferentes entidades interesadas, decirles, aquí está el proyecto. Ok, antes de pasar a la categoría de la movilidad dura, y quiero terminar con esta de la movilidad blanda. Hay dos puntos, por ejemplo, que yo sé que mucha gente que vive en Antiguo Cucatlán quisiera que fuesen mejoradas. Uno es, por ejemplo, el Boulevard Poma. Es un bulevar, digamos, que de día se mira muy bonito, pero está completamente iluminado, pero de noche es distinto. Inclusive durante el día yo lo pensaría dos veces en si ciclear solo o correr solo. Y lo otro es, por ejemplo, 3 de los mejores centros comerciales en este país básicamente están en Antiguo Cucatlán, pero no hay manera de cruzarte la Panamericana del casco o de la parte de la Colonia La Sultana o del casco de Antiguo Cucatlán hacia el otro lugar. Tenemos un paso de desnivel, pero eso es para vehículos, no es para peatones. Bueno, resulta que lo están usando peatones porque no hay otra opción. Es decir, todas las mañanas que uno pasa por ahí, las noches, el mediodía, siempre vas a ver trabajadoras pasando por ahí a cualquier hora. Es decir, eso en la ciudad, como tú mencionabas, con el segundo nivel de desarrollo humano, no tiene lógica. Entonces ahí es donde uno tiene que meterse a proponer. Sí, como tú bien lo mencionaste, es una ciudad que está dividida, ¿verdad?, por una gran carretera, que está además de eso invadida por un sarampión de mupis y vallas y una contaminación visual terrible, cuyas aceras están también ya en mal estado, y que prácticamente para implementar esto tenemos que ir en orden. Y como tú bien lo mencionabas hace un momento, también en prioridad. Ahí la gente estaba mencionando, bueno, veamos el tema de las aceras. Obviamente ese tema se lleva. Veamos el tema de iluminación. Bueno, si ellos lo ponen, hay que ver cómo queda bien o no. Veamos el tema de cómo vamos conectando las zonas. Esas son parte de las propuestas que nosotros tenemos. Vuelvo al tema de Luis Poma porque tú lo estabas mencionando. La idea con esto es un proyecto de revitalización de toda esa zona, donde efectivamente estemos buscando que la gente logre llegar hasta arriba de la forma más segura, donde te acompañe el CAM. Hoy por hoy no sucede así, y espero que si me están escuchando, háganlo, porque al final los runners, los ciclistas, estos son parte de la dinámica de nuestra ciudad, no son acompañados. ¿Cuál es el problema? Hay que meterlo dentro de la dinámica de nuestra ciudad. Hay gente que llega a correr, a gastar, a esto, a lo otro. Se le da un buen look a la ciudad. Nuestro proyecto de 10K trae también consigo una marca complementaria, que lo hemos todavía está en el horno el proyecto, pero es que nos permita hacer una maratón centroamericana aquí en El Salvador, ¿verdad? Cosa que no se da. Guatemala sí se da. En Costa Rica se da, es decir, ¿por qué no se da en Antiguo Cucatlán? Son marcas que ya vas metiendo dentro de este tipo de proyectos que tiene que ver con seguridad, con movilidad, con runners, con ejercicio, con esto. Y son proyectos que al final este tipo de híbridos te permite entrar en otras dinámicas, como el turismo, por ejemplo. Tenés la mayor capacidad hotelera a nivel nacional, está en Antiguo Cucatlán. Tenés los centros comerciales más grandes, están en Antiguo Cucatlán. Tenés una buena cantidad de locales de gastronomía que están ahí, desde las pupusas hasta ya comida un poquito más, ya un poco más sofisticada. Lo tenés todo. Ahora, tengo que irme a la pausa, pero antes de eso quiero preguntarle lo siguiente, y es... si usted es electo entonces alcalde de Antiguo Cucatlán, los antigüeños podrán tener finalmente el Boulevard Poma iluminado y una pasarela que comunique la ciudad con estos centros comerciales que desafortunadamente en la realidad que hay en nuestro país son como las nuevas plazas públicas. Por supuesto. Okay. Eso va a suceder y va a suceder. En los primeros días de gestión vamos a empezar ya con esos proyectos. Listo, con ese ya vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la movilidad dura, que es básicamente ese proyecto del viaducto que ya está siendo criticado, y tengo un par de preguntas por acá que quiero hacerle a Luis Rodríguez, que nos hacen llegar algunos de nuestros televidentes. Ya volvemos.
Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, antes de continuar con la parte de la movilidad dura, tengo una pregunta y es, ¿cuánto realmente tomaría para que Antiguo Cucatlán sea tan convivible, tan caminable como de repente es la ciudad con la que lo comparábamos, con Polanco? Bueno, obviamente no es un proyecto no es un proyecto de 3 años, quizás es un proyecto de 6, 9 años. Lo que sí te aseguro, que sí te voy a dar seguridad, es en que no es un proyecto de 30 años. Okay. Ya, o sea, definitivamente no es un proyecto de 30 años el que nosotros estamos diseñando, sino que obviamente con los factores que estamos agregándole estratégicos, entendiendo un poco cómo ir haciendo reales los proyectos que vamos teniendo, las ideas, etcétera. Al ir teniendo eso más completo te permite ir acortando tiempos y no llegar hasta 30 años esperando que algo suceda, sino que obviamente lleves y que la gente sepa que está llevando, ok, los primeros 3 años es de aquí para acá, anillos periféricos, etcétera, luego entramos en las colonias, los siguientes 3 años es otra cosa, es decir, eso obviamente se lo vamos a presentar a la gente más adelante, pero esa es la intención nuestra, es que tengamos un plan, es que haya una estrategia, es que le podamos decir a la gente de aquí a acá, ok, vamos a esperar un poco, pero vamos a tener esto, vamos a meter el empeño en poder sentar al gran capital, a la empresa, en poder sentar también entes internacionales, etcétera, para que esto que nosotros estemos proponiendo realmente sea una realidad y no esperemos tanto tiempo. Ok. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que es los planes que tiene y que forman parte de la plataforma municipal del señor Rodríguez. Esto tiene que ver con el viaducto. Quiero que lo pongamos en pantalla para que la gente empiece a ver este no es el viaducto, no. Este es el plano del 10K, ¿no? De los 10 kilómetros. Sí, saquémoslo del aire y pongamos el siguiente, que es el del viaducto, porque quiero que nos explique bien y tengo un par de preguntas en el tintero que me gustaría hacerle. Es este, ¿no? Esto se supone que es la parte antes de llegar a la Basílica de Guadalupe. Quiero entender cuál es la lógica exacta de esto. Mira, la idea, en primer lugar, la idea base de la propuesta del viaducto, es primero mostrarle a la gente que en diseño se pueden resolver muchas cosas, más allá de decirte y prometerte vamos a arreglar el tráfico, etcétera, es ok, aquí hay una propuesta base y partamos de acá. Como nosotros lo vemos en primer lugar, es que en la zona de la Basílica de Guadalupe existe un nudo, ya que hoy la Basílica es prácticamente una megaparada de buses y taxis. Exacto. Y eso mismo va generando un nudo para entrar a San Salvador hacia los próceres o hacia la feria. La idea, y mucho tiene que ver con el comportamiento mix que hay en el tráfico. Por ejemplo, el bus, ¿cuál es el comportamiento del bus? Avanza, se detiene, avanza, se detiene, avanza, se detiene a donde se le da la gana, o llega a la parada que tiene que ser, etcétera, pero esa es su dinámica. ¿Qué hacemos nosotros detrás del bus? No nos toca otra que avanzar, detener, avanzar o ver si lo logramos pasar, etcétera. Ese comportamiento, hoy por hoy dicen, lo ideal es que en ciertas zonas eso se separe y unos sigan con avanzando, deteniéndose y los otros continúen del punto A al punto C. Esa parte es importante y digamos es una base inicial para esta propuesta en la cual decimos, bueno, vámonos hacia abajo, abramos carriles hacia abajo donde los que transitamos por ahí podamos llegar a San Salvador sin pasar por ese nudo de la Basílica y que al final no solo podás un poco aminorar el desorden que existe ahí, sino que más o menos ordenarlo y tenerlo lo más dinámico posible, sino que también podás crear un proyecto complementario que te permita tener un espacio público en medio, donde lo mismo, movilidad blanda, donde la gente pueda caminar, donde la gente pueda llegar, etcétera. Y donde, por ejemplo, esto, por ejemplo, no es que así va a ser en general, sino que esto el Día de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Entonces eso te permite cerrar esa zona, la gente va a seguir pasando por abajo, no sucede nada, y vas a poder tener un espacio público enorme para hacer esa actividad más rica todavía de lo que ya es, para que la gente pueda estar un poco más cómoda, para que le puedas meter otro tipo de componentes y empezás a inyectar el tema turístico en un proyecto que tiene que ver con tráfico.
Ahora, Esa es la idea. ¿este viaducto sería solamente en un solo lado de la calle o sería de ida y venida también de San Salvador para Santa Tecla? El diseño base es que sea ida y venida, Okay. porque más o menos tienen un comportamiento similar. Lo que sucede es que en Antiguo hay una característica que ni modo, así ha sido. Desde San Salvador la gente más o menos un 61% de la población de San Salvador ha migrado hacia las zonas de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, todas estas nuevas residenciales, Zaragoza, es decir, ya todo lo que es la parte occidental, yendo hacia La Libertad y toda esa zona, han mirado ahí, pero la gente sigue trabajando en San Salvador. San Salvador sigue siendo el foco económico a nivel nacional. Entonces, todas las mañanas tú tenés a toda esa cantidad de gente moviéndose hacia San Salvador y en las noches a toda esa cantidad de gente moviéndose hacia sus hogares. Entonces, de alguna manera, ya entrando en detalle y todo, de alguna manera, tenés que proponer algo. No, obviamente no es tu competencia de obra pública ni nada, pero nadie lo ha hecho. Ahora, pregunta solo para cerrar esta parte y que la gente nos entienda bien exactamente. Esto va a abarcar entonces desde el portón de la Basílica de Guadalupe hasta la parte de enfrente donde está el Instituto Emiliani. Sí, exacto. Todo eso, todo el ancho de la calle. Es esa zona. Interesante. Bueno, quiero que pongamos ahora en pantalla algo de lo que ya empezaron a señalarle a este proyecto que forma parte de su plataforma municipal. Quiero que pongamos en pantalla lo que tuiteó a través de su cuenta oficial el maestro Rafael Lemus. Él es asesor del Partido Arena. El maestro Rafael Lemus dijo lo siguiente: a la alcaldía no le compete las obras de la red primaria, como este tramo. No tiene claras las competencias, cuál es el costo y cómo se pagará. Esto es populismo, ofrecer algo inviable, dice el maestro Rafael Lemus. Sí. Ahora, quiero sumarle a esto lo que nos hace un televidente, que es una pregunta a través de nuestra cuenta oficial, que es @8en punto en Twitter. Javier Coto pregunta: ese proyecto del viaducto, ¿en cuánto está valorado y con qué dinero se va a financiar? ¿Habrá socio público y privado? ¿Y cómo va a lograr apoyo del gobierno central? Si quiere, vamos por partes respondiendo a estas interrogantes. Okay. Bueno, con el caso del tuit, yo le di una respuesta. Básicamente es, primero porque hemos ido mencionando, y creo que él no lo ha visto ni tampoco lo ha leído, hemos ido mencionando que la idea de este proyecto es primero que es una propuesta de parte nuestra, porque sos el responsable de los problemas de tu ciudad. Eso es digamos que es lo inicial. Yo no puedo venir como responsable de mi ciudad y decir, bueno, hay un problema de tráfico y en los números, en las encuestas dicen que es el principal dolor de cabeza de mi ciudad, pero no es mi competencia, entonces no hago nada. No es mi competencia, no hago nada. Entonces, eso que te he mencionado es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué es lo mínimo que tú podrías hacer? Una propuesta. Ahora, ¿cree usted que esto no podría complicársele si de repente entra el Partido Arena a ser gobierno en el 2019? Entonces, va a tener que entenderse con alguien de otro partido. Tal vez ahorita algunos podrán pensar está haciendo cuentas alegres porque cree que el FMLN va a mantener la casa presidencial. No es un tema de hacer cuentas alegres. Yo creo que la política actual debería de trascender un poquito más allá de ese tipo de comentarios que básicamente lo que te dicen es: mira, limítate, por favor. Mira, no hagas más, porque la ley dice que no hagas más. La ley no dice que yo no pueda presentar una propuesta. La ley no dice que yo no me pueda sentar con los empresarios y decirles: miren, esta es nuestra idea, y empecemos a diseñar, o de pronto no es aquí, es más atrás, no es aquí, es un paso tal, o sea, lo que sea. A mí la ley no me dice: no, señor, no sea proactivo. O sea, en ningún momento. Pero claro, la ley del mínimo esfuerzo lo que te dice es no podés. ¿Por qué? Porque la ley dice que no podés. Es absurdo. Entonces, obviamente, si tuve yo la oportunidad de responderle, le dije que bueno, entonces quedémonos como estamos, ¿verdad? No sé, limitémonos a lo que usted dice y esperemos otros 30 años a que algo suceda. Independiente, y quizás quisiera complementar una cosa. Dentro de los comentarios y las ideas complementarias que hemos ido recibiendo de parte de la gente, que obviamente hay de todo. Por ejemplo, hay gente que ha mandado fotos: mire, no debería de ser ahí, debería de ser acá.
y es la entrada hacia Santa Elena, que es otro nudo y es otro desastre. Mire, ¿por qué no primero limpiamos el tema de la contaminación visual que hay ahí y luego tal? Mire, ¿por qué no nos enfocamos en las aceras y tal? Es lo que yo te mencionaba al principio, la riqueza de este tipo de propuestas, más allá de lo que la gente ve, es la participación ciudadana. Y es que la gente te diga, bueno, no me parece por esto. Y otro te diga, sí me parece por esto. O el siguiente que te diga, bueno, ok, ¿cuánto cuesta? ¿Y cómo se va a hacer? El siguiente tweet tiene, digamos, tiene un componente bien interesante, y es que te dice, ok, se va a hacer con la empresa privada, a ver, se van a meter a socios públicos privados. Yo le digo, sí, obviamente tenemos que entrar, no es un proyecto primero que lo pueda desarrollar la municipalidad, pero sí es una propuesta y que en algún momento se puede llevar a la entidad encargada de esto y decirle, señora, aquí está nuestra propuesta, ya sentamos al gran capital, ya sentamos a ya sentamos a tal, ya aquí está, esto cuesta, esto tal, hagámoslo. No hágalo usted, sino que hagámoslo juntos. Es ya un tema de participación colectiva, cosa que cuando tú tenés un estilo de gestión unilateral, es bueno, yo decido, ¿verdad? Yo digo qué es lo que se va a hacer, mire, tenemos un problema de seguridad. No, eso no son mis competencias, discúlpeme, pero solo soy administrador para recoger la basura y hacer cierto tipo de cosas. Respondiéndole al ciudadano, nosotros dentro de la dinámica de la campaña vamos a presentar cómo se van a hacer las cosas. Obviamente esa parte va. Hay gente que ha escrito, mira, está interesante, las propuestas súper. ¿Y cuál es el valúo de este proyecto? ¿Tenemos alguna idea? Todavía estamos sacándole ya últimos números a la propuesta y todo. Estamos haciendo unas consultas incluso con empresarios para ver la viabilidad de esto. Estamos haciendo unas consultas también afuera del país para ver también otras opciones que pudiera tener, o otros complementos. Pero el objetivo de esto primero es decirle a la ciudadanía, aquí vamos con un portafolio de diseños, de propuestas, etcétera, que son cosas que se pueden hacer, que obviamente en el camino van detalles, etcétera, y ese es el punto, ese es el objetivo. Ok, vamos a ir a la pausa, pero antes siempre nos gusta leer algunos comentarios, aunque sean jabs para nosotros o para el invitado. En este momento, por lo menos no he leído uno para ti, sino que para mí. El señor Juan Samayoa nos dice, Toledo, ¿por qué te referís al maestro cuando hablas de Rafael Lemus? Ya van 2 programas que veo que así te referís al asesor de Arena. Y este señor Lemus critica el populismo de Arena en cada elección de regalar láminas, delantales, etcétera. Bueno, lo que le puedo decir es que yo tengo una maestría, pero no me digo maestro, me gusta que me digan licenciado, es más, me gusta que me digan Carlos. Luis también va por su nombre, aunque es licenciado también. Al doctor Salvador Arias, a quien le recuerdo con mucho cariño, le decía doctor porque ese es su título. Simple y sencillamente, no hay nada siniestro detrás de eso, señor. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Señor Rodríguez, al sur de la ciudad de Antiguo Jucatlán se encuentra el Jardín Botánico del Plan de la Laguna. Sí. Hay unos 30 manzanas, 19 de estas manzanas son de un bosque primario que está reservado. La pregunta es si esto va a jugar algún rol en el plan de turismo que usted piensa desarrollar para el municipio si es electo. Sí, por supuesto. Bueno, el Jardín Botánico, a mí me llevaba mi abuelo cuando yo era chiquito y siempre lo he tenido yo como un símbolo en este proyecto. Digamos que llevamos un mix muy interesante desde un proyecto medioambiental, que ahí estaban preguntando también. Ese proyecto se va a presentar y lo adelanto, vamos a hablar sobre medio ambiente también, es primario, y Antiguo Jucatlán tiene un potencial para empezar y ser un foco de cultura en temas de respeto, cuidado al medio ambiente, cultura sobre medio ambiente, innovaciones sobre esos temas. Llevamos una plataforma muy bonita, muy interesante, que incluye obviamente al Jardín Botánico. Lo estamos viendo también como un elemento educativo también, es decir, tiene mucho que ofrecer, pero está hablando muy poco.
y nosotros queremos que el Jardín Botánico, así como otros íconos de la ciudad, comiencen a hablarle a la gente, comiencen a mostrarse como tiene que ser, comiencen a poderte educar en el sentido de toda la riqueza medioambiental de especies que tiene el Jardín Botánico. Tiene mucho que dar. Lo estamos pegando en una iniciativa educativa que tenemos como debería de ser como una especie de escuela en temas medioambientales para los niños, para que obviamente vayamos poco a poco metiendo cultura como tiene que ser en términos medioambientales, y que obviamente también vaya generando y vaya complementándole a los niños y a los jóvenes sus competencias respecto a estos temas, ¿verdad? Para no quedarnos rezagados no sé, en botar árboles y poner maceteros, o botar árboles para poner un parque con mi nombre, sino que realmente haya una cultura de respeto hacia el medio ambiente, y sobre todo que también esto pueda comenzar también a hablarle al país sobre cómo manejar las cosas de separación de desechos, por ejemplo. Llevamos una propuesta muy interesante, muy interesante. Ahora, señor Rodrigo, usted también ha dicho en el pasado de que a pesar de que Antiguo Cucatlán tiene un alto nivel de desarrollo, todavía siguen habiendo comunidades que están sumergidas en la pobreza. Sí. La pregunta es si la poderosa asociación de industriales que tiene residencia en el Plan de la Laguna va a colaborar de alguna manera con la alcaldía para tratar de nivelar el terreno de juego para los habitantes en su municipio. Creo que tú mencionabas un punto importante hace un momento, y era el tema de la relación con el gobierno. O sea, si tu gobierno era parte de, pues quizás te permite hacer más fácil las cosas, si no, quizás te frene ciertas cuestiones. En el tema de las comunidades, es un tema que viene no de ahorita, no de hace 6 años, sino que ya tiene bastante tiempo de existir, que lejos de haber creado una plataforma con diferentes entidades, y vuelvo a lo mismo, en la que logrés crear una transición social ideal para los jóvenes. Ya van 3 generaciones ahí. Lejos de eso han crecido, y la situación sigue muy similar, en algunos casos peor, de cómo estaban antes. No sé, hay un tema ahí que no me compete porque no son terrenos nuestros, sino que son terrenos del gobierno. ¿Está hablando por casualidad de la comunidad de La Cuchilla, la que está en medio de la carretera panamericana? Por ejemplo, ¿Qué hacer con eso? Por ejemplo, esa era una de las cosas que mencionaban de parte de la alcaldía, que era una cuestión del gobierno y no de la municipalidad. Ok, pero tuviste 20 años con tu gobierno, ¿y por qué no hiciste el lobby ideal para poder encontrar una solución? No solo eso, sino que estuvimos en una comunidad que prácticamente al fondo de las casitas tienen un lago de aguas negras. En el municipio, el segundo municipio con mayor índice de desarrollo humano, donde las aguas negras pasan, digamos, haces las canaletas debajo de las casas, y ahí pasan las aguas negras. Ese día que fuimos, yo decidí y le pedí al equipo: vamos a ver la situación, no vayamos a tocar tanta puerta, vamos a ver la situación como está. La gente obviamente nos fue muy educada, nos abrieron las puertas, nos contaron cómo estaban las cosas, caminamos hasta el fondo, vimos ese pantano de aguas negras. Casualmente ese día llegaba una pareja de jóvenes con un recién nacido a vivir ahí en el municipio, del que, no sé, muchos se orgullecen que es el segundo más próspero del país. ¿Qué concepto de prosperidad es eso? Es decir, la situación con las comunidades no se resuelve y jamás se va a resolver con ir a dejar más camisetas, o ir a dejar más galletas, o ir a dejar más jugos. No digo que eso esté mal, pero creo que hay cosas más responsables que uno tiene que hacer ahí. Llevamos un buen rato con una mesa multidisciplinaria, viendo cuáles son las mejores opciones para las comunidades, y comenzar poco a poco a ir resolviendo ya toda esta situación extrema en la que están viviendo. Por cuestión de tiempo, Luis, sí. Quiero precisar entonces, ¿cuál es el plan para esta comunidad de La Cuchilla? Fíjate que ese no lo tenemos todavía, digamos, muy aterrizado, y ahí quiero ser muy honesto contigo en eso. Es un proyecto que todavía lo estamos diseñando por el grado de complejidad que tiene, y por el grado de responsabilidad con el que lo tenés que presentar, e ir compartiendo con todos los actores que deberían estar aquí. Y vuelvo al tema de
de más allá si son las competencias de uno o no, es que viven en tu ciudad, son un ciudadano más y tienen el mismo nivel de importancia que cualquier otro de otras colonias, de colonias más adineradas, etc. Tienen el mismo grado de importancia para nosotros. Por lo tanto, merecen también una estrategia fuerte, una estrategia atrevida, una estrategia robusta y responsable que permita agarrar el problema en sus máximas raíces y poderte decir, aquí está, no es de ya, no es del, pero hay algo y tenemos que presentárselo a los diferentes actores. Eso tiene que cambiar esa situación. O sea, no pueden seguir creciendo más lagos de aguas negras con bebés viviendo ahí, con recién nacidos viviendo ahí. O sea, no puede ser. Tu visión tu visión de ciudad y de ciudadanía tiene que tomar un giro. Tenemos que tomar un giro como ciudad. Y casualmente lo que hemos ido hablando con la gente de Santa Elena, con la gente de Merliot, con la gente de La Sultana, están muy conscientes de eso, están muy conscientes de eso. Ok. Señor Rodríguez, antes de terminar 8 en punto, hay un tema que me llamó la atención y es este proyecto de la educación llamado El Pensadero. Esto incluye municipalidad, tanques de pensamiento, intelectuales, empresa privada, etcétera. ¿De qué trata esto exactamente y qué le va a traer a Antiguo Cuautitlán? Bueno, mira, la idea del proyecto El Pensadero, que así lo hemos bautizado, es un proyecto básicamente que logre crearle más competencias y logre complementar la labor que ya hacen las escuelas en el municipio. No es tomar el rol del Ministerio de Educación para nada, pero sí, así como hacen unas entidades privadas en temas de responsabilidad social, etcétera, es que podamos nosotros también colaborar en una estrategia y en ciertas acciones, vuelvo a lo mismo, uniendo a los actores ideales, a los capitales ideales, tanto económicos como intelectuales, en el que podamos trabajar una mesa base que sea estratégica, que hayan conocimientos multidisciplinarios. Ahí te mencionaba la empresa, ahí habían entidades internacionales, ONGs, intelectuales, academia, es decir, que logremos, y obviamente el liderazgo de la municipalidad, que logremos con ellos crear un proyecto que te permita entrar un poco en ayudar en los temas de infraestructura de nuestras escuelas, que nos permita también colaborar en la parte de generación de competencias educativas en los niños, ver de qué manera creamos, ya sea libros, aplicaciones, o ya puedes hacer un montón de cosas con eso y tratar de nivelar lo más posible la calidad educativa de las escuelas públicas con las privadas. Son cosas que se pueden. Por otro lado, entrar en otros aspectos como el trabajo de los talentos. Yo he ido a dar charlas a las escuelas de talentos aquí a nivel nacional y es impresionante el resultado que te dan los niños y las niñas ahí. Cuando entras en una dinámica de fortalecer sus capacidades, ya sea deportivas, artísticas, intelectuales, en temas técnicos, en cuestiones de computación y diseño. Es decir, poder entrar en todo eso y poder crear un proyecto que complemente lo que tú ya haces como ministerio, encontrar las falencias que tengas y por qué no que tu ciudad te diga, señor, aquí está el complemento, revisémoslo, ya está la empresa con nosotros. Ya diseñaron proyectos de responsabilidad social las grandes empresas que están aquí, o los industriales, etcétera, los que se quieran sumar a esto. Ya está ya está prácticamente el proyecto cocinado. Entremos. La gente nos pregunta un montón sobre educación, o sea, nos dicen en el Twitter, más allá de si son competencias nuestras o no, nos escriben, nos dicen, necesitamos y urge en este país que alguien y que le puedan entrar al tema de la educación como tiene que ser. Nosotros decimos, aquí estamos. Y propuestas y estrategias para colaborar en ese aspecto no nos van a faltar. No nos va a faltar la capacidad de liderazgo de poder sentar a las grandes empresas y decirles, señores, aquí hay un problema, esta es nuestra idea. Y seguro ellos te dicen, va, ok, agreguémosle esto, tal cosa, peguémosle acá, tal, tenemos una dinámica de responsabilidad social que la podríamos modificar y ponerla aquí. Te sobran las ONGs que colaboran en esto, te sobran las entidades internacionales. Ya hablamos con 2 embajadas que están interesadísimas en este proyecto. Hemos hablado con una de las grandes multinacionales no voy a decir el nombre, pero son los bloquecitos que se van armando y hacen cosas. Señor Rodríguez, debo detenerlo porque se nos acabó el tiempo, pero ha sido un buen 8 en punto en el que hemos hablado de propuestas, como lo piden la mayoría de los salvadoreños y no eslóganes y cancioncitas. Muchísimas gracias por haber estado en 8 en punto. Gracias a ti, Carlos. Antes de irnos,
déjeme contarle que vamos a agradecer el patrocinio de Cosabi de RL a nuestro programa 8 Punto. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso es regresar mañana con los temas de la República a las 8 en punto.